Las tres historias que acabamos de escuchar, la historia de Narciso, la historia de Midas y la historia de Sísifo, enseñan cada una de ellas un aspecto importante de cómo ha de emprender su actividad cualquier persona que desea hacer algo. El emprendimiento no es solo un camino hacia el éxito. El emprendimiento tiene riesgos y el fracaso acecha en cualquier lugar del camino. Por ejemplo, ese fracaso puede estar motivado por una incapacidad personal para alcanzar el objetivo que uno se propone. Y esa incapacidad personal no necesariamente tiene que ser por falta de cualidades, sino precisamente por la sobra de cualidades, por sentirse uno demasiado capacitado o demasiado convencido de lo que está haciendo y hasta el punto de que tan solo se mira, digámoslo así, a su propio ombligo sin atender el mundo que le rodea y va derecho o obsesionado buscando su objetivo. Es el caso de Narciso, ¿no? Es un ejemplo arquetípico del engreimiento, del creerse mejor que todos los demás, del creerse el único en posesión de una determinada cualidad o de una determinada virtud, en el caso de Narciso, la belleza, ¿no? Hasta el punto de que solamente es capaz de enamorarse de sí mismo, ¿no? Lo que le provoca, obviamente, su propia destrucción, según hemos visto en la historia que se ha leído previamente. El engreimiento, el estar demasiado pagado de uno mismo, el no considerar que hay un mundo fuera de nosotros, que solamente existe lo que nosotros hacemos, esto es un grave riesgo que corre cualquier emprendedor y que surge de su propio interior. La historia de Midas, sin embargo, nos da otra lección que ha de ser muy tenida en cuenta. Es la historia de quien cree que el sumo valor es el dinero, el oro. Es aquella persona a quien cuando un dios le concede un deseo, pídeme lo que quieras, le dice Dioniso, pues Midas dice, deseo que todo lo que toque se convierta en oro. El ansia desmedida de riqueza, de dinero, el no valorar nada más que lo crematístico conducen a la desgracia de Midas. Es decir, cuando el dios le concede lo que ha solicitado, cada vez que toma un pedazo de pan para alimentarse o cada vez que bebe de una copa para saciar la sed, eso se convierte en oro, de tal manera que Midas siente morir de hambre y siente morir también de sed, precisamente por su ambición desmedida. Por fin, la historia de Sísifo es otra historia que también nos resulta seductora y verdaderamente interesante para cualquiera que emprenda una actividad. Hemos ponderado en el módulo 2 la astucia como una de las virtudes que deben adornar al emprendedor. Poníamos los ejemplos de Ulises y de Penélope. Pero Sísifo, que era considerado como el más astuto de los hombres, incluso en algunas tradiciones mitográficas se considera a Sísifo padre de Ulises, era una persona astuta pero sin escrúpulos. La astucia sin escrúpulos conduce al fracaso también. Es decir, la astucia, el ingenio, pueden ser considerados positivamente, pero cuando esa astucia y ese ingenio se ponen al servicio de objetivos de dudosa catadura moral, lógicamente terminan pasando factura. Es decir, Sísifo es condenado por los dioses que admiran su astucia, que se quedan deslumbrados ante su ingenio, pero lo castigan precisamente porque es una astucia y un ingenio puestos al servicio de actuaciones que no son éticas, que no son decorosas, que no son adecuadas, y es condenado a sufrir en los infiernos ese terrible castigo que consiste en subir una piedra constantemente a lo alto de una colina y cuando ya está casi arriba del todo la piedra vuelve a caer, con lo cual tiene que reemprender la tarea. Estas tres historias, estos tres peligros que acechan al emprendedor, unos surgidos de dentro, otros motivados por la escasa apreciación de lo que es importante en nuestro entorno, otros finalmente por poner nuestras cualidades al servicio de actividades
inadecuadas son 3 peligros ciertos que acechan a cualquier emprendedor, que acechan a cualquier persona que vive la vida. Ya hemos llegado al ecuador de este curso. Antes de este reto nos hemos fijado en las virtudes que tenía que tener a través de la astucia, de la inteligencia, de la paciencia. Nos hemos parado a ver ese plan de negocios, ese hilo de Ariadna que todo emprendedor debe seguir, y en este reto vamos a ver qué errores no debe de cometer un emprendedor. En el espacio anterior, el profesor Alvar y la profesora Maribal Gago nos han descrito 3 mitos. El de Midas como representante de amasar riqueza. Ese sería el primer error, quizás. Convertir en objetivo la obtención de la riqueza para nuestro proyecto de emprendimiento. La riqueza debe ser siempre, en todo caso, una consecuencia de un trabajo bien hecho, de un proyecto llevado a cabo, llevado a término, que trae unos ingresos y que perdura en el tiempo. La riqueza por sí misma nunca iría ligada a esos proyectos de emprendimiento, y ese ejemplo lo podemos ver en la diferencia que existe, por ejemplo, entre Carlos Slim en México o Amancio Ortega en España frente a Donald Trump, multimillonario, pero que han accedido a esas riquezas de forma completamente diferente. Y esto nos lleva a un personaje muy conocido en las redes sociales profesionales que se llama Robert Kiyosaki. Las teorías de Robert Kiyosaki están basadas en el cuadrante de flujo de la obtención de ingresos y describe los ingresos residuales y los ingresos lineales como las 2 formas de alcanzar o no esa riqueza. En el caso de los ingresos lineales sería ese dinero que uno obtiene por un trabajo, por un desempeño, ya sea como empleado o autoempleado. Y en el caso de los ingresos residuales no hay que trabajar, hay que esperar que el dinero llegue a través de unas acciones. Esta teoría, que por muchos puede ser seguida, pero también tiene sus detractores, sería lo que al final nos llevaría a la equivalencia con ese mito de Midas de la obtención de la riqueza fácil y no premiar el trabajo, considerando que trabajando no se puede alcanzar. En los ejemplos que he mencionado se ve claramente que esto no es así. Si le preguntáramos a Steve Jobs, que ya lo vimos en el primer reto, o a Carlos Slim o a Amancio Ortega, cualquiera de ellos dirían que su riqueza siempre se alcanzó trabajando y además ejerciendo otras actividades que seguiremos viendo en los próximos retos. Y después de ver a Midas, ahora vamos a pasar al seguramente el más común de los errores de un emprendedor, el narcisismo. En una sociedad tan competitiva como la nuestra, el emprendedor tiende a pensar, tiende a caer en la trampa de que él, como gestor de la idea, aunque posteriormente se involucre en otras personas a la misma, es el que lo sabe todo, es el que mejor lo puede hacer, es el que mejor lo puede manejar. Y este es un error que a priori puede dar incluso al traste en sus primeros comienzos con el propio equipo, el propio staff con el que se monte ese proyecto. Por lo tanto, es un error a evitar en ese sentido. También no solamente puede caer en la trampa de creer que él es el único que puede llevarlo a cabo, y además, por eso, tener un temor a preguntar, un temor a formarse, un temor a capacitarse por creer que lo sabe todo. Ese es otro punto de narcisismo que todo emprendedor debe evitar. Y además, pensar que su producto es el mejor. Y claro, si mi producto es el mejor, no tengo por qué mirar a la competencia, porque puedo con ella. No tengo que hacer un estudio de marketing, un estudio de mercado, que ya hemos visto en el plan de negocio, que debe de incluirse de forma prácticamente obligatoria, sobre todo para posicionarnos y para tener una referencia. Pero además, como el narcisismo del emprendedor nos hace creer que nosotros, los emprendedores, somos los que mejor lo podemos hacer, tendemos a acaparar un exceso de tareas y a evitar delegar.
Delegar es una de las virtudes que todo emprendedor debe incorporar en su forma de actuar diaria y además con esto conseguiremos tener mucho más tiempo para volcarnos en lo que debe de seguir siendo nuestra voluntad de emprender, empujar ese proyecto con nuestra fuerza y con nuestra ilusión. Y por último, morir de éxito. Ese sería el exceso ya de narcisismo, creer que podemos en un momento dado emprender nuestro proyecto y teniendo la suerte de tener 1 o 2 contratos con unos ingresos importantes, desviarnos de nuestro plan de negocio y empezar a crecer, a aparentar, a mudarnos a un emplazamiento distinto del que habíamos pensado, a contratar trabajadores en exceso, cuando lo más probable es que esos contratos que han salido, pues a lo mejor no solo por casualidad, también por trabajo, ¿por qué no?, pero que no son seguros en el día a día del emprendedor. Y nos encontraríamos entonces con el tercer personaje de nuestro reto de hoy, con Sísifo. El sobredimensionamiento de una empresa ante unas expectativas muy optimistas que nos conducen a errores puede llevar al emprendedor a caer, a terminar un proceso que se había iniciado de forma exitosa y encontrarnos al principio de todo este proyecto. La condena de Sísifo es la que sufren muchos emprendedores y ahí es donde se ve el verdadero calado y el verdadero carácter. Porque si bien por un exceso de endeudamiento, por un exceso de sobredimensionamiento, nos encontramos con que nuestra empresa que habíamos echado a andar termina en el punto de partida, el auténtico emprendedor volverá a empezar de cero y lo hará nuevamente aprendiendo de los errores pasados y sobre todo construyendo una nueva empresa, un nuevo proyecto. Esa es la vertiente positiva del aprendizaje de este personaje que era además el más mortal de todos de estos 3 que hemos visto hasta ahora y que nos deben de llevar a reflexionar sobre determinadas actitudes a evitar en todo momento.